Muy buenas tardes para todos. De antemano les agradecemos que hayan decidido como invertir este tiempo para compartir en esta iniciativa que llamamos Charlas of KU, liderada por todo el equipo de Sofca University y todas las personas que también han decidido compartir esos conocimientos con todos nosotros. Entonces, eh, el día de hoy nuestro tema es formación divergente en un contexto empresarial y va a estar a cargo de Manuel Salas. Entonces, bienvenidos a todos y Manu, el micrófono es tuyo. Listo, Nati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están pues, conectados y participando de esta charla. Mi nombre es Manuel Salas, soy el líder de Sofca University para los que de pronto no me conocen, y como bien decía Natalia, vamos a estar viendo hoy un tema que es formación divergente en un contexto empresarial. Entonces nos vamos a salir un poquito como de esa línea de diferentes charlas que veníamos haciendo donde eran muy técnicas, y ya empezamos la semana pasada con una charla donde vimos cómo aplicar Lean para agendas eficientes. Muy bueno el video para aquellos que estén interesados y lo quieran ver. Y hoy vamos a hablar de un tema más educativo, más de formación. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Es importante, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ve, ¿y por qué vamos a hablar de educación dentro de un tema empresarial? En Sofca hemos trabajado y se han venido desarrollando diferentes actividades en las cuales buscamos tener mecanismos y tener diferentes programas o iniciativas que busquen generar formación en las personas. Y de ahí nació Sofca University, con la idea de generar un montón de iniciativas y de programas en los cuales se busque formar a las personas y se busque desarrollar la creatividad y el emprendimiento de las personas. Entonces vamos a hablar un poquito de la educación como modelo, y vamos a hacer un poco de crítica a ese modelo educacional que vemos y que hemos tenido desde hace muchos años, y cómo hoy ha ido evolucionando y se han ido creando diferentes modelos y diferentes estrategias de educación diferente, a las cuales hoy llamamos modelos educativos divergentes o modelos de pensamiento divergentes. Es importante que veamos un poquito de historia, y al inicio vamos a ver un poco de historia, de dónde nace esto de educación divergente, y luego vamos a hacer el símil de cómo llevamos esto a un contexto empresarial y cómo hoy estamos haciendo diferentes actividades que lo que precisamente están buscando es poner a la educación como modelo de transformación organizacional. Y para ello hemos definido unos objetivos en los cuales basamos toda nuestro actuar en temas de educación y de formación. Entonces, ¿qué es educación o formación divergente? Entonces, existen como dos corrientes principales, que es la educación convergente y la educación divergente. Donde la educación convergente o el pensamiento convergente está estructurado y está regido por patrones en los cuales yo le busco una secuencia lógica a las cosas. Entonces vamos a ver como los diferentes atributos del pensamiento convergente versus el divergente. El pensamiento convergente, como vemos, se rige por patrones, busca lo cierto y lo correcto en lo que se está construyendo, excluye nuevas rutas para seguir la rutina, es decir, yo me voy por un camino y sigo siempre ese camino y dejo de ver posibles caminos alternativos. Utiliza la secuencia del ABC, es decir, sigue un orden estricto, se mueve con propósito definido y analítico, responde a un proceso finito y se comporta con la manera conocida, ¿cierto? O sea, con lo que yo conozco respecto a eso, actúo.
Mientras que en un pensamiento divergente lo que se busca es romper estructuras existentes. Es decir, yo voy a lo desconocido, voy a buscar la manera de encontrar la mejor solución a cierto problema, no una única solución. Se inquieta por lo nuevo, es decir, aquí entre más cosas haya nuevas, pues mejor, porque va a tener más herramientas para darle solución a algo. Abre nuevas vías, experimenta, muy importante. Siempre lo que se está buscando en este tipo de pensamiento divergente es experimentar. Buscar experimentar, aprender, hacer correcciones y continuar en ese camino. Utiliza la secuencia ABCD o BCDA, es decir, no sigue una secuencia lógica lineal. Puede moverse sin ningún propósito, es decir, no puede haber un propósito específico en este tipo de pensamiento. El propósito se va descubriendo a medida que se va solucionando o planteando soluciones a diferentes problemáticas. Responde a un proceso probable, diferente a un proceso finito, es decir, puede que probablemente ese proceso se dé, como puede que no, entonces yo lo que hago es que creo un proceso probable de que se dé, pero si no se da, igual puedo moverlo, ajustarlo y cambiarlo. Y finalmente incursiona en nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Y por qué hablar de esto en un contexto empresarial? Hoy las organizaciones normalmente, y esto viene desde nuestro modelo educativo, y es que nuestro modelo educativo actual fue concebido en una época en la cual primaba la industrialización y estaba en auge toda esa generación intelectual o cultural de la ilustración. Entonces, eso se llevó a que en ese contexto de esa revolución industrial se creara todo lo que hoy llamamos educación pública. Pero eso fue un modelo intelectual que está basado en la habilidad académica relacionado con la capacidad para hacer racionamiento lógico o deducción de conocimiento. Y esto nos llevó a que entonces nosotros juzguemos a las personas lamentablemente por su nivel de conocimiento, a nivel de sabe o no sabe. Y eso nos llevó a crear estructuras de pensamiento en las cuales nosotros tenemos personas inteligentes y personas no inteligentes. Pero esto no es así. Con todo el desarrollo y la investigación que se ha dado en el campo educativo, pues realmente los individuos no deberían ser valorados por los temas a nivel de capacidad de racionamiento, sino que deberían de tener en cuenta otro tipo de atributos que son importantes. Entonces, asimismo, las compañías, durante todo su desarrollo industrial, inclusive hoy cuando hablamos de la era de la industrialización 4.0, pues muchas organizaciones aún siguen en esos modelos educativos en los cuales priman los procesos, priman ese tema de conocimiento lógico o de racionamiento y se incluyen dentro de sus procesos de selección y dentro de sus procesos formativos o en sus procesos evaluativos a la hora de medir el desempeño de una persona. Pero realmente, si nosotros queremos ser una compañía que le apueste a lo divergente, que le apueste a que las personas realmente exploten su conocimiento y exploten su creatividad, pues tenemos que llevar a las organizaciones a un tipo de modelo educativo o de formación divergente, donde esos modelos antiguos basados en la estructura analítica o en el desarrollo de las habilidades de los conocimientos o de ese raciocinio, pues queden un poco aislados y prime de cierta manera la creatividad. Entonces, según Guilford, ¿cierto? Una persona que estudia diferentes ámbitos a nivel organizacional, existen 6 capacidades divergentes dentro de las organizaciones que deben impulsar todo el tema de la creatividad y todo el tema de generación de ideas innovadoras. Uno es la fluidez,
que es la capacidad para generar un número elevado de ideas no necesariamente útiles. Entonces se busca que las personas realmente puedan estar en un espacio que se les permita pensar, que se les permita fallar y que se les permita crear ideas. Flexibilidad, que es la capacidad para generar alternativas de distintas categorías, implica adaptación, transformación, cambio, replanteamiento o reinterpretación de la situación. Originalidad, que es la actitud o disposición para producir respuestas raras, poco usuales, remotas, ingeniosas o novedosas. Es un elemento común en todas las aproximaciones al estudio de la creatividad. Entonces, como vemos, las organizaciones deberían empezar a replantearse su modelo educativo, en la forma en que le enseñan a sus colaboradores, en las cuales se tengan en cuenta estos diferentes atributos, en las cuales las organizaciones no dependan de un único modelo de formación, sino que su modelo de formación sea tan adaptable, tan flexible, tan original, que permita responder rápidamente a los cambios que se presentan en la industria o en las personas. Realmente se busca formar a las personas teniendo en cuenta unos objetivos y unos criterios, más que tener un proceso estructurado y definido. El proceso se va dando a medida que se van generando las diferentes ideas y se va experimentando. Elaboración, nivel de detalle, desarrollo, complejidad de las ideas. Es la actitud para desarrollar, aplicar o embellecer las ideas, sacando el mejor partido de la información disponible. Sensibilidad a los problemas. Cualidad perceptiva de apertura al entorno para detectar diferencias, dificultades, fallos e imperfecciones desde una actitud proactiva y constructiva hacia la solución. Y finalmente, redefinición de conjuntos organizados. ¿Qué quiere decir? Que es la capacidad para reestructurar percepciones, conceptos o cosas. Es decir, yo llevaba un proceso definido, pero hubo cambios, hay que hacer ajustes, pues yo finalmente me adapto a esos cambios y redefino ese conjunto de atributos o de conceptos que estaban estructurados para pues darle más potencia a las ideas que yo estoy teniendo. Entonces, como vemos aquí en la siguiente diapositiva, el pensamiento divergente es una capacidad esencial de la creatividad, mas no es creatividad en sí. Es decir, no es lo mismo decir pensamiento divergente, no es lo mismo que decir creatividad. Realmente el pensamiento divergente va más allá, va a generar un proceso en el cual yo tengo ideas originales que generan valor y no respondo solamente a una cuestión, sino que puedo tener diferentes alternativas de solución frente a la interpretación de alguna pregunta o de alguna situación que yo pues finalmente me haga. Y esto lleva a otro concepto que se llama pensamiento lateral. Y ese pensamiento lateral lo que nos hace es pensar soluciones alternativas a un problema. Pero, ¿de qué sirve todo esto? ¿Cierto? Cuando dentro de una organización prima el error, el castigo al error. Y también esta es una interpretación desde mi experiencia propia que he vivido en diferentes organizaciones, y es que hay organizaciones donde el error es castigado, donde el error es visto de mala manera. Así yo vaya y les diga a mis colaboradores: fallen, equivóquense, no tengan miedo, pero cuando yo voy a la realidad y esa persona falla, esa persona se equivoca, pues alguien tiene el micrófono abierto. Cuando esa persona se equivoca, pues finalmente lo que pasa es que yo la castigo, la regaño, le hago comentarios o finalmente la puedo sacar de la organización. Ahí lo que estoy haciendo es infundiendo en mis colaboradores y en toda la organización una cultura de miedo, donde la creatividad lo que hace es que la creatividad se va al suelo, porque entonces yo ya como colaborador de una organización no genero espacios de co-creación
o no doy pie para proponer nuevas cosas que puedan mejorar la productividad, la eficiencia, la eficacia de mi organización, sino que simplemente me quedo callado y no hago diferentes o propongo diferentes alternativas de solución para un problema, por miedo a equivocarme, por miedo a que el error sea castigado. Entonces, como vemos en la parte inferior de esta gráfica, cuando yo tengo miedo al error, entre más miedo al error tengo, menos creatividad tengo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que como organización tenemos que tener ambientes seguros de falla, donde yo como colaborador puedo fallar y tengo la necesidad de fallar, porque no somos personas perfectas y nos equivocamos, pero que cuando falle pueda aprender de esos errores, corregir y continuar, y que mi organización me preste ese trampolín y me preste toda esa plataforma para yo equivocarme, y que esos errores se vean más como un atributo positivo que como un atributo negativo. También tenemos un sistema educativo. En esta gráfica me parece muy completa porque vemos un sistema educativo en la cual antes nosotros nos teníamos un modelo de pensamiento en el cual teníamos que estudiar, sacar un grado del colegio, esforzarnos, hacer una carrera y hacer esa carrera para conseguir un buen trabajo y con ese buen trabajo conseguir plata para carro, casa, beca, etcétera. Pero hoy los modelos educativos han cambiado. Hoy las personas o los jóvenes que nacen ya en nuestra era no vienen con ese modelo educativo en los cuales yo tengo que seguir esa línea para alcanzar. Entonces muchas veces hay personas que están en las organizaciones en las cuales prima muchas veces un diploma o prima muchas veces que tengan esa estructura mental en las cuales yo debía haberme esforzado por eso, pero realmente hoy ya hay muchos jóvenes que tienen un talento increíble y una creatividad increíble donde ni siquiera tienen que tener un cartón que lo demuestre. Entonces por eso implica también cambiar la forma en que formamos y en que desarrollamos las habilidades de las diferentes personas de acuerdo a su edad y de acuerdo al modelo de educación que van teniendo. Entonces aquí una frase importante: la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Entonces vamos a hablar un poquito ahora ya de cómo esto de pensamiento divergente se entrelaza en un contexto empresarial y cómo vamos sacando partido de este pensamiento divergente para formarnos, ¿cierto? Vamos a ver que la formación dentro de un contexto organizacional no está atado a que la organización me brinde todo para yo desarrollarme. Realmente yo tengo que tener todas las habilidades necesarias para el autoaprendizaje. La organización simplemente me debe dar a mí un ecosistema y una plataforma en la cual yo pueda desarrollar todo mi potencial y todo mi talento, pero finalmente soy yo el que soy responsable de desarrollar ese conocimiento. A mí no me deberían de por qué exigir tener que formarme. Eso debería estar innato en mis habilidades, el querer cada día mejorar y el querer cada día poder desarrollar todos esos conocimientos que tengo para pues cada día hacer las cosas mejor. Entonces, pero ¿por qué esto en un contexto empresarial? Entonces, como decíamos anteriormente, las organizaciones crucifican el error. Entonces las organizaciones crucifican a las personas cuando cometen un error. Qué bueno poder contar con organizaciones a las cuales el error se vea como un atributo positivo, como decía anteriormente, donde realmente el error sea ese ámbito en el cual busca mejorar los talentos de las personas. Y por eso llega a hacer match con el pensamiento divergente, porque el pensamiento divergente me permite tolerar el fallo, me permite entender que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de hacer las cosas y en las cuales yo debería cimentar mi conocimiento para desarrollar a las personas y para desarrollarme a mí también personalmente.
Entonces, dentro de las organizaciones se han generado diferentes diferentes métodos o metodologías muy enfocados en el desarrollo de productos o en el desarrollo de, digamos, de soluciones tecnológicas o de solucionar problemas. Uno de esos es Design Thinking, que está muy orientado a una metodología de desarrollo de productos donde pues básicamente hay unas etapas y lo que se busca aquí es generar una empatía, es decir, entender el problema del cliente, entender el problema entender el problema al que me estoy enfrentando, y basado en ese problema se pueden generar N soluciones. Entonces, como vemos, hay un pensamiento clásico donde hay un problema y ese problema o un par de problemas y se le busca una única solución. Mientras que cuando aplicamos Design Thinking hay N par de problemas, pero para esos problemas yo puedo generar N cantidad de soluciones. Entonces, yo no me centro en el Design Thinking en una sola solución, sino en múltiples soluciones. Y asimismo, yo debería, cuando estoy dentro de mi proceso de formación, es ir adaptándome a la forma en cómo mejor yo voy adquiriendo el conocimiento. Desde la perspectiva personal, desde la perspectiva organizacional, pues nosotros debemos tener la capacidad de entender a las diferentes personas que están formándose, poder identificar cuál es la mejor manera para que las personas se formen y asimismo tener esa flexibilidad de adaptar el modelo de formación a cada una de las personas o a un conjunto de personas. Entonces, de aquí nace una escuela que se llama la Escuela de Educación Divergente, donde esta escuela lo que busca es pulir diamantes, y eso mismo queremos hacer en Sofca. Queremos que cada uno de los sofquianos se vea como un diamante que hay que pulir, como un diamante al cual tenemos que empezar a hacerles diferentes actividades, hacer diferentes procesos para que pueda brillar. Y este método divergente tenemos 6, como ellos lo plantean, la escuela divergente plantea 6 aristas de este diamante. Tenemos una que es la tecnología, otro que es la inteligencia emocional, otro que son los conocimientos, otra es la motivación para aprender, la creatividad y desarrollo del talento y finalmente la conciliación familiar. Entonces, en este método divergente, que nos parece valioso y es una de las formas como nosotros estamos guiando todo el proceso de formación al interior de Sofca, lo que busca es generar herramientas para que las personas puedan desarrollar sus talentos. ¿Y cómo? Teniendo una tecnología apropiada, y hoy en todo el tema de e-learning que nos ha tocado desarrollar, pues crear todo un ecosistema de herramientas y de plataformas tecnológicas que nos permitan brindar cursos, brindar diferentes aspectos de comunicación para formar a las personas, desarrollar a las personas no solamente en temas de conocimiento técnico, sino en habilidades psicosociales o habilidades blandas, lo que aquí se denomina inteligencia emocional. Es decir, de nada sirven los conocimientos de una persona si nosotros no somos capaces de desarrollar en ellos los talentos asociados a sus habilidades blandas. Importante que siempre haya una motivación para aprender, y ustedes deben ser quienes se automotiven a generar esos espacios. Se están brindando todas las herramientas y se están brindando todos los espacios necesarios para que ustedes desarrollen sus capacidades y desarrollen sus conocimientos, pero finalmente son ustedes los que son dueños de su propio destino y son los dueños de tomar las decisiones para aprender. Creatividad y desarrollo del talento, es decir, impulsamos diferentes aspectos y diferentes actividades que lo que busquen es generar creatividad y desarrollar la creatividad en las personas. Y finalmente hay un aspecto de conciliación familiar, que este aspecto lo vemos asociado a la capacidad también de yo poder tener los espacios reservados, es decir, tengo mi trabajo, tengo mi proyecto en el cual estoy desarrollando mis actividades, pero también tengo mi espacio con mi familia, tengo mi espacio con mis amigos y tengo mi espacio para formarme. Nunca dejamos de aprender.
Todos los días estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos aprendiendo nuevos métodos, estamos aprendiendo nuevas tecnologías. Entonces, la invitación es a conciliar eso y saber que voy a tener espacio en cada momento para desarrollar mis habilidades y mis talentos. Y esto nos lleva a unos objetivos. Finalmente, que debemos, y hago la invitación a que ustedes evalúen estos objetivos, porque esto aplica tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Es decir, a nivel organizacional nosotros estamos buscando que estos objetivos dentro de las formaciones que damos se lleven a cabo a través de ese pensamiento divergente o ese modelo de educación divergente. Primero es motivación por el aprendizaje continuo, lo que llamamos en nuestra compañía Kaizen, es decir, siempre estar mejorando, siempre estar queriendo hacer las cosas mejor, y para eso pues debo buscar estrategias y adquirir nuevos conocimientos que me permitan mejorar lo que estoy haciendo. Segundo, desarrollar las habilidades y talentos individuales, es decir, cada persona es diferente, cada persona tiene modelos de pensamiento y cada persona tiene modelos de aprendizaje diferentes. Entonces, saber cómo yo relacionar esos modelos de pensamiento para poder llegarle a esas personas con diferentes estrategias de aprendizaje que permitan potenciar sus talentos individuales. 3, desarrollar la creatividad en ambientes seguros de falla. Como les decía, poder desarrollar mi creatividad a través de experiencias, a través de talleres, a través de equivocarme inclusive en la misma operación, pero saber que cuando fallo es una oportunidad para crecer, para aprender y para corregir y para hacer las cosas mejor. Cuarto, trabajo en la inteligencia emocional o habilidades blandas, es decir, trabajo en mí, trabajo en mis habilidades y específicamente en Sofka en esas 4 actitudes que nos diferencian como sofkianos: la empatía, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y la perseverancia y la tenacidad. Inmersión en nuevas tecnologías de aprendizaje, es decir, estoy buscando siempre desarrollar mis conocimientos y utilizo herramientas tecnológicas para hacerlo. Utilizar técnicas de learning by doing, es decir, enseñanza basada en la experiencia y la acción, es decir, el aprendizaje no siempre es leer un libro, ver un tutorial. Realmente yo aprendo es cuando lo llevo a la práctica, y todo lo que nosotros estamos buscando hacer desde Sofka University y todas las organizaciones deberían propender es por trabajar la experiencia, por dar aprendizaje basado en la experiencia. Desarrollo del autoconocimiento y del autoaprendizaje, es decir, somos adultos que debemos hacernos responsables de nuestro propio destino, de nuestro propio conocimiento, y debemos buscar esos espacios conciliando lo familiar con lo organizacional para generar y desarrollar mi conocimiento. Y finalmente, la felicidad de los colaboradores en sus espacios formativos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la felicidad con la formación o con las empresas? Y es que realmente se busca que las organizaciones tengan ambientes de felicidad, es decir, que su propósito personal esté alineado con el propósito de la compañía. Cuando yo logro alinear esos dos mundos, yo puedo empezar a encontrar mi felicidad y me puedo hacer responsable de mi felicidad, porque es que la organización no es responsable de mi felicidad, yo soy el responsable de mi felicidad y velo porque cada día todo lo que yo haga, lo haga para desarrollar o poder crecer personal y profesionalmente. Entonces, ustedes tienen que hacerse también responsables de su propio destino, de su propia felicidad, formándose continuamente, desarrollando sus habilidades sin tener miedo a fallar, fallen todo lo que tengan que fallar, siempre no les dé susto, y si están en una organización que no les permita fallar, cambien de organización o sigan insistiendo porque algún día les darán la razón. Finalmente los quiero dejar con esta frase, y es que la educación no es llenar un cubo, es decir, no es llenar nuestra cabeza de conocimiento.
es encender un juego. ¿Y qué es encender un juego? Es encender esa llama que nos permite iluminar nuestro camino, tanto profesional como personal. Así que los invito a que se eduquen, a que se formen, a que realmente saquen tiempo para desarrollar sus habilidades y para que continuamente estén mejorando todo lo que hacen, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud al respecto o quieran hacer algún comentario. Hola Manuel, yo sí quiero hacer un comentario y es en cuanto a lo que nos hablas de los espacios seguros para fallar, pero yo creo que hay que hacer una aclaración que es importante y es que no es fallar por mediocridad, no es hacer cualquier cosa porque es que si fallo me felicitan, si fallo eso está muy bien. Donde hay que fallar es cuando fallo intentando cosas nuevas, es cuando fallo tratando de hacer las cosas bien, no cuando fallo por ser mediocre o porque dejo de hacer las cosas o hago cualquier cosa. Eso es súper importante, hay que dar bien ese mensaje porque es necesario que lo interpretemos como es. Esto, cuando uno hoy mira literatura de emprendimiento como Lean Startup y otras cosas, entonces le dicen, fallar es bueno, porque cuando fallas aprendes, pero fallar es bueno es cuando fallas intentando hacer algo, no cuando fallas porque dejas de hacer cosas o cuando fallas porque sos mediocre. Entonces, quería dar esa aclaración. Listo, Juan, muchas gracias. Sí, así es fallar realmente cuando estoy intentando hacer nuevas cosas. Por eso es divergente, ¿cierto? Pensamiento divergente. Y hablábamos de divergente, es intentar hacer nuevas cosas de manera diferente. Y ahí es donde, pues, se permite la equivocación, intentando hacer cosas nuevas, ¿cierto? No fallar, como dice Juan, por mediocridad. Es decir, pues me voy a equivocar, va a fallar y qué importa, lo corrijo después, porque puedo fallar. No, realmente lo que buscamos es una cultura de la excelencia y donde falle es intentando hacerlo mejor, no hacerlo mediocre. Listo, entonces muchachos, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias pues por haber estado en este espacio. Nos vemos el próximo viernes con la charla Liderazgo Consciente, donde nuestro Agile Coach Javier Montaño nos va a estar hablando de la importancia de hacer un liderazgo consciente. Entonces, que tengan un buen día y una feliz noche. Muchas gracias a todos.